Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas en todo el territorio de la República Argentina. Y estamos compartiendo una noche de película. Ya claramente esta música señala uno de los lineamientos principales que van a rodear la emisión de este programa, que es el análisis de los últimos premios Oscar, la 98 entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que, como todo el mundo sabe, coronó a una batalla tras otra la película de Paul Thomas Anderson como la gran película de esta edición, pero ha dejado muchas perlas y muchos comentarios y mucho que hablar esta entrega de los premios de la Academia. Una entrega de premios de la Academia que también nos hace recordar que la Argentina obtuvo como país 2 premios dentro de su historia y varias nominaciones a lo largo del tiempo. También vamos a hablar de eso, pero principalmente también se cumplen 40 años del primer Oscar para la Argentina, que fue el caso de La Historia Oficial, la película de Luis Puenzo, que además nos sitúa en un marco referencial de lo que significa lo que va a acontecer en 48 horas nada más, porque si bien vamos a hablar de alegrías, también vamos a hablar de tristezas, y la parte de la tristeza es recordar precisamente los 50 años de una de las mayores tragedias institucionales que vivió la Argentina, como fue la última y sangrienta y nefasta dictadura militar que asoló el país de 1976 a 1983. Más allá de las relecturas que se hacen en el devenir del tiempo, la ruptura del orden institucional para cualquier país es la mayor tragedia que puede existir. Y eso no se puede permitir nadie, tampoco la Argentina, y por supuesto nunca puede haber una relectura que involucre reconocer partes positivas de la ruptura del orden institucional. Había otros caminos para encauzar el país, seguramente los había posibilidades, seguramente las hay siempre, pero lo que no puede existir nunca es el justificativo de la interrupción de la democracia, y sobre todo cuando esa democracia se interrumpe a un sangre y fuego que ya venía existiendo en la Argentina, que es una larga historia de crisis institucional y política que ha vivido la historia moderna de la Argentina, la historia del siglo XX, desde el golpe de Estado de 1930, pero realmente lo que significó el golpe del 76 fue una tragedia colectiva en todos los órdenes. Y creo que recordarlo también nos permite recordar lo que no se tiene que repetir, y hay muchas buenas películas que hacen referencia a eso. Y además, en la parte de las alegrías, fue que precisamente una de las historias indudablemente tomadas de la realidad trágica de la Argentina fue la que nos brindó el primer Oscar hace 40 años atrás para la película La Historia Oficial de Luis Puenzo. Vamos a compartir en esta noche de domingo un análisis con destacados profesionales del medio que van a permitirnos compartir, revelar, reconocer y un poco preguntarnos qué significan también hoy los premios para el mundo del cine, y los premios Oscar en particular, cuando es un premio que ha tenido la audiencia más baja prácticamente de la historia, salvo el caso de la pandemia, pero es un número que va en descenso todos los años, y que nos lleva al interrogatorio de cuánta preponderancia tiene el Oscar como reflejo del mundo del cine, que también hay que interrogarse hasta qué punto sigue siendo el campo central del discurso audiovisual. Le damos la bienvenida a Charly Vázquez en la operación técnica en esta noche de domingo, y pasamos a un tema musical que realmente es una de las grandes perlas de esa última edición que tuvo lugar el domingo pasado. A mí me hubiese gustado que ganara este tema, el premio, esta canción, el premio Oscar, porque es un tema impresionante de la película Sueño de Trenes,
También me hubiese gustado que ganara Diane Warren, porque pobrecita, ella la nominada más frustrada de la historia, 17 nominaciones y nunca un premio en casa. Pero vamos a escuchar de la banda de sonido de Sueño de Trenes el gran tema que compuso e interpreta Nick Cave, de esta manera. I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, whose voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. And I've seen a boy who was a dog who became a man who forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Space that connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. And I can't begin to tell you how that feels. Hermoso tema de Nick Cave para la película Sueño de Trenes. Bueno, esto es un poco, la verdad, tanto hablando de democracia, es medio dictatorial lo mío porque puse el tema que a mí me gusta, pero debo decir que es una gran canción. Y debo decir que tengo un privilegio de abrir las cámaras para quien sigue esta transmisión por streaming y presentar a la mesa rostros por ustedes conocidos, algunos y otros no, todas grandes firmas del periodismo cinematográfico. Y realmente para mí es un honor que estén presentes aquí para analizar estos premios y para ir corriendo también
el telón de grandes sorpresas que vamos a tener en esta noche de Radio Cultura y en esta noche de Cultura en Imagen. Tenemos por un lado, pasa que no sé si decir a mi derecha, a mi izquierda o en el cuadradito de arriba y de abajo, porque es la lógica de la radio con imagen. Pero bueno, le damos la bienvenida a Paraná Sendros, como ustedes saben, firma ilustre del diario Ámbito Financiero y que ha tenido ya otras presencias aquí en estas noches de análisis de premios. Así que realmente es un placer para nada darte la bienvenida, siempre un año más, una alegría. Bueno, gracias. Al contrario, un placer. También tenemos a una presencia que viene del frío y ha estado como jurado de la crítica en la última edición de la poderosa Berlinale. Nos reencontramos varias veces en Berlín y él fue uno de los que me dijo, volvé, que ya no hace tanto frío como antes. Y volví y me tapó la nieve, era un muñeco de nieve viviente. Le vamos a preguntar después también de la Berlinale cómo lo vivió y si hizo tanto frío como el año pasado cuando yo estuve. Es crítico también de A Sala Llena y realmente es una alegría presentarlo porque tiene una enorme trayectoria, que es Alfredo Freddy Friedlander. Bienvenido, Freddy. Gracias, muchas gracias. Un placer. Y también completamos la mesa, creo que es la primera vez que está presente aquí en el piso de Cultura en Imagen y es realmente una alegría por todo lo que significa el plafón de su análisis cinematográfico, lo que significa el transcurso y el devenir del análisis de los festivales y el universo de la crítica, y por la firma absolutamente calificada que representa en tanto análisis de films, cobertura de festivales y sobre todo lo que significa el amor por el buen cine. Juan Pablo Chinelli, bienvenido también aquí a esta noche de domingo. Hola Pablo, gracias por la invitación. Hola Freddy, hola Paraná, un gusto compartir esta mesa con ustedes tres. Por favor, un placer. La verdad que estoy muy agradecido de ustedes tres, que un domingo feriado hayan aceptado estar aquí en Radio Cultura compartiendo. Acá hay igual una pequeña tradición porque después vienen las empanadas. Esto lo comento, hacemos una especie de vino y empanadas que ha sido tradición para analizar los Oscar también en esta cuarta temporada que estamos compartiendo. Pero Charlie, tenemos creo que un audio también que vamos a compartir y que nos va a dar el prólogo para la primera sorpresa de esta noche. Ironic that the short film Oscar is going to take twice as long. And the second Oscar goes to two people exchanging saliva. This is the first Oscar win and nomination for Alexandra Singh and Natalie Mustiat. Ese era el momento en el cual lográbamos soñar un poco con un Oscar a la Argentina, porque Violeta Kramer, productora del corto live action, uno de los dos que ganó en esta ocasión esta 98ª entrega de los Oscar, se llevaba también un pedacito de esa estatuilla y por ende también un pedacito de nuestros corazones con la Argentina, porque realmente fue una alegría absoluta saber que el corto ganaba el premio de la Academia. Pero además, la alegría de esta noche es compartir este aire en directo con París y agradecerle también la alta madrugada parisina que está viviendo a la ganadora del Oscar por la producción del mejor corto live action, que es Violeta Kramer, que le damos la bienvenida en esta noche de domingo desde Buenos Aires. Violeta, un placer saludarte. Pablo De Vita aquí en los estudios de Radio Cultura. Nos vamos a poner los auriculares para poder escucharte, porque tenemos una mesa de ilustres periodistas que seguramente van a tener también el gusto de saludarte y compartir alguna pregunta contigo. Ante todo, bueno, felicitaciones nuevamente. Está pasando una semana desde que subiste al escenario del Kodak Theater para llevarte el premio y saber un poco cuál es el balance de esta semana, que seguro fue muy ajetreada, además en términos de requerimientos de la prensa y en términos también de lo que significa, ¿por qué no?, la vida post-Oscar, ¿no? Eso no sé, pero sí, la verdad que fue muy, bueno, gracias primero por invitarme a esta mesa. Sí, la semana fue muy intensa, la verdad. Empezó muy intensa el domingo y la verdad que sí, siguió.
Bueno, nosotros habíamos ya hablado antes de que gane el Oscar para la entrevista de La Nación. Y no, sí, muchas entrevistas, mucho de pronto de tener que hablar y representar también un poco a la Argentina, pero con mucho orgullo, pero de pronto sentirse un poco como hago desde tan lejos para compartir este momento. Y también retomando todo lo que quedó en stand-by durante esta época de campaña también, que fue muy intensa. Ajá, eso, precisamente, contanos un poco cómo es el tema de que un corto, que básicamente es coproducción, pero digo, tiene una parte de producción francesa muy importante, ¿cuál es la campaña que tuvo que hacer Two People Exchanging Saliva para acceder primero a la nominación del mejor corto de ficción, considerando que además es un largo camino que tiene que hacer el corto, o cualquier corto, digo, es un largo camino al Oscar? Sí, o sea, creo que no me doy cuenta comparando, porque nunca tuve un largo en competencia, pero en general todos los largos tienen distribuidores potentes. Los largos que llegan al Oscar tienen atrás buenos distribuidores con muchos modos de financiar una campaña, y que son ellos que en general se encargan de toda esta parte. En el corto, por más que uno tenga distribuidores, esos son muy chicos, independientes, que no tienen ni la fuerza ni la capacidad de llevar adelante lo que implica esta campaña, que es una campaña de necesidad de tener mucha visibilización sobre algo que no salió en salas. O sea, hay que ir a buscar, estuvo mucho en festivales, pero los votantes no hacen todos los festivales. O sea, creo que ahora hay 11.000 votantes en el mundo. Antes era una categoría que había que ser del rubro para votar, y desde hace 2 años se abrió a todos los votantes, pero los votantes tienen que inscribirse y después ver 42 películas como mínimo para poder votar, con lo cual implica un compromiso enorme de la parte de los votantes, que no son cualquiera encima, que en general o gente que estuvo nominada, o gente que ganó, o gente que estuvo invitada por la academia a ser parte del jurado de la academia, de los votantes. Con lo cual, y aparte desde hace bastante tiempo ya el protocolo es muy, muy especial. O sea, uno no puede hacer campaña pidiendo que uno vote por nuestro corto, por ejemplo. Hay que hacer campaña, pero invitando a proyecciones, invitando a entrevistas, haciendo leer prensa, tratando de hacer hablar del corto de una manera o en otra, pero nunca que sea frontal la demanda, porque uno puede quedar descalificado. Entonces hay maneras también de mandar los mailings para invitaciones que tienen que pasar por un servidor especial que tiene la lista de los votantes. Ese servidor cuesta dinero, con lo cual hay como una implicación económica bastante grande. Nosotros tenemos un distribuidor francés, que es un distribuidor de cortometrajes independiente, joven, o sea, no es que tienen la potencia para poder hacer una campaña Oscar. Y antes, a partir del momento en que nosotros empezamos de alguna manera la campaña, porque estábamos calificados desde hace bastante tiempo, o sea, habíamos ganado el Festival de Los Ángeles, el AFI, es uno de los primeros festivales que hicimos, sabíamos que estábamos ya calificados para los Oscars, pero decidimos empezar a hacer la campaña a partir de septiembre del año pasado, porque un cine que se llama el Metrograph en Nueva York invitaba al corto a hacer toda una serie de fin de semana alrededor del cortometraje, invitando a las actrices también a hacer entrevistas y haciendo películas, o sea, invitando también a los directores a hacer una especie de programación, etcétera. Entonces empezamos en septiembre en Nueva York la campaña de manera un poco más oficial, y fueron 6 meses de campaña, o sea, de maneras muy diferentes. Pero teníamos al New Yorker, que en ese momento se acercó a nosotros, que nos propuso distribuir la película, lo cual económicamente no es un aporte fuerte, lo que sí era un aporte fuerte en visibilidad, ya que ellos tienen como... El año pasado ya había ganado una película en New Yorker, I'm Not a Robot. Claro, sí. Y tenían 60 millones de abonados, por ejemplo. Entonces nos daba una visibilidad más fuerte en comunicación.
pero Claro. no en dinero. Claro. Y te hago una micro pregunta que va a un micromomento antes de abrir las preguntas a nuestra distinguida mesa, si seguramente también tienen inquietudes y preguntas que quieren compartir contigo. En ese momento que va el lapso desde que anuncian el primer Oscar, de una categoría que hacía 30 años no tenía un premio compartido además, desde el momento que anuncian ese primer Oscar a el anuncio que llega con el premio de ustedes, ¿cómo lo vivieron ahí en el palco donde estaban? ¿Se comentaron algo? ¿Se tenían fe? ¿Cómo fueron esos segundos previos a que anunciaran el premio del corto? Yo cuando escuché que decía que había como un empate, como el que no me acuerdo el nombre del presentador, que es cómico, o sea, yo tuve miedo que sea realmente un chiste. O sea, la verdad que me costó creerlo. Entonces empecé a mirar a todo el mundo, empecé a mirar a los directores, a mis socias, no, entendí bien, no entendí bien. Y a partir de ese momento es como que tuve una especie de sonido que de pronto no escuché nada y era toda una especie de sonidos muy o sea, estirados, los cuales cuando veo subir a The Singers, digo, si somos, o sea, está el tema de los anuncios, ya veníamos, cada vez que estaba la shortlist, las nominaciones, los anuncios son siempre por orden alfabético en el Oscar. Entonces, por ejemplo, sabíamos cómo era Two People Exchanging Saliva, sabíamos que siempre si salíamos éramos medio los últimos. Claro. Y dije, si entendí bien y pasa de Singers, quiere decir que los otros somos nosotros. O sea, entré en esa especie de momento de stand-by y entendí bien, pero básicamente fue como una especie de remolino sonoro, muy raro, muy raro. Fantástico. Y habíamos... Sí. ¿No sabes que unos días antes la directora, porque básicamente en la crítica veníamos muy bien, muy bien posicionados, pero sabíamos que las chances eran muy complicadas porque enfrente de Singers lo distribuye Netflix. Entonces en Los Ángeles había afiches gigantes, billboards en pleno Sunset Boulevard de Singers, todo el mundo, yo me subí a un taxi la semana anterior, todos los taxistas habían visto The Singers, o sea, era una película muy visible, con mucha visibilidad, muy del gusto americano también, está muy bien hecha, tiene muchas cualidades, pero sentíamos que había como algo muy americano. Genial. Entonces sabíamos que por más que teníamos nuestras chances cinéfilas, sabíamos que también estaba muy difícil contra The Singers. Pero bueno, entonces nos habíamos fijado si había existido ya la posibilidad que haya un empate. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que 7 veces en la historia, en todas las categorías. Sí, muy poquitas. Ahí te presento a Paraná Sendros, que te quiere saludar y hacerte una consulta. Sí, te saludo, te felicito. Además, el título era muy atractivo. En todos los idiomas es muy atractivo el título. Pero es una preguntita ajena. ¿Cuál es la participación exacta de Isabelle Huppert y Julianne Moore? Eso es parte de lo que llamamos la campaña, en un punto que hablábamos recién. Isabelle Huppert, cuando lanzamos la campaña en París, como yo vengo del arte, los directores también, tuvimos la chance de poder acceder a esa red también. Entonces hicimos una proyección en el Jeu de Paume, en el cual nos invitaron a mostrarla, que tiene una sala de cine muy linda que abrieron hace 1 año o 2 años, y nos invitaron a hacer una proyección de lanzamiento de campaña ahí, e invitamos a Catherine Deneuve, Creo que te perdimos, se colgó el Zoom. Suele pasar con Zoom. Es así, son parte de las cosas que pasan. Pero vamos a tratar de retomar la conexión. Te vamos a estar acá esperando, Violeta. Y así que parte nos enteramos finalmente cómo fue que Julianne Moore y Isabelle Huppert, nada menos, se integraron al universo de difusión del corto. Pero bueno, son cosas que pasan. Estamos en conexión a París y no tenemos cigüeñas y no tenemos paraguas y nada que nos transporte más allá de la conexión vía Zoom,
pero a veces pasa que se cuelga un poco el ancho de banda. El ancho de banda siempre se cuelga del lado argentino, les quiero avisar, ¿eh? Es muy difícil que cuelgue el ancho de banda de afuera del mundo, porque Argentina tiene una deficiencia del parque comunicacional en materia de telecomunicación bastante importante, entonces suelen pasar estos pequeños accidentes domésticos. Ahí estamos volviendo. Pero sí, está. Me avisan que se está reconectando. Mientras tanto, bueno, volvemos a la mesa. Mirá, si querés, yo te hago un comentario. De las 5 películas, la estás viendo acá en verde, yo había votado por esa, pero aparte la había visto, porque es raro que uno vea un corto, pero la había encontrado por YouTube, no me acuerdo dónde. Lo que sí me sorprende hasta el día de hoy, ¿no? Si, como ella dice, es así, hay 11.000 votantes, un empate, estadísticamente, te habla alguien de ciencias exactas, como vos sabés, un empate exacto, no lo entiendo. Fantástico. No lo entiendo. Perdón, se me había cortado. No, por favor, Violeta. Retomamos entonces, estaba la pregunta de Paraná Sendros. Entonces vino Isabel Huppert y estuvo media hora hablando con los directores, que son dos personas fascinantes los dos. O sea, es una pareja y tienen son dos personas muy intrigantes que tienen una cantidad de temas para hablar con todo el mundo, que son fanáticos de Isabel y del cine francés en general. Y la conexión fue muy fuerte, entonces cuando empezamos a barajar también ideas para hablar de la peli, para hacer hablar de la película, para que haya prensa alrededor de la película, le pedimos que se asocie como productora ejecutiva en el sentido más que nada americano, ¿no? En el cual las actrices a veces apoyan una película y es una manera también de decir, ok, le pongo un sello, ¿no? a esta película, mírenla. Era un apoyo de ese sentido. Pero está muy implicada porque hicimos Zooms con ella para hablar de la película. Después se subió Julianne Moore de la misma manera, porque Julianne Moore vio la película por su agente, que le dijo, mirá esta película. Ella lo contactó a los directores para decirles lo mucho que le había gustado, y ahí se lanzó una segunda ronda de producción ejecutiva agregada, pero no participaron en la producción, pero participaron en la campaña, básicamente. Muy bueno, muy bueno. Mientras te estabas reconectando, Freddy Friedlander nos contaba al aire que él te había votado, él no es votante de la Academia, es votante de los Globos de Oro, pero te había elegido el corto como uno de los cortos que creía que podía ganar, y creo que quería compartir una pregunta también. No, a mí me sorprendió, ¿cómo te va, Victoria? Me sorprendió un tie, un ex aequo, como dicen los franceses, ex aequo, de 2 películas, porque si hay tantos votantes, estadísticamente, yo soy hombre de ciencia exacta, soy químico, que 2 películas, debe haber un cierto porcentaje, pequeña diferencia, para que 2 cortometrajes puedan, digamos, compartir un premio. Me sorprendió eso porque en general la posibilidad de que tengan exactamente el mismo número de votos es prácticamente imposible, pero debe haber una cierta tolerancia, supongo yo, no sé si ustedes lo saben eso. Bueno, a mí es lo que más me impactó. Me quedé trabada en eso toda la noche. La pasé bárbaro la noche, pero yo estaba trabada en el hecho de si tal persona no hubiese votado, no ganábamos. Me quedé trabada con eso. Y de hecho, más una especie de también creer en el sistema, no sé, es como muy reconocimiento enorme a cada persona que miró la peli, que le gustó, que la apoyó. Y todavía, sobre todo sabiendo que somos una película independiente y enfrente de nosotros un grupo y no el menor, con lo cual pero nos vinieron a ver las personas, o sea, la empresa que está encargada del contaje, nos vinieron a ver durante la cena que hay después, a vernos y a traernos, también nos dieron como el sobre el cual se anunció, y les preguntamos, dice, no, los contamos, hubo un chequeo 7 veces y no hay. O sea, por lo que nos dijeron es que es exactamente el mismo número de votos, lo cual es rarísimo. Lo cual es increíble, y es cierto, ¿no? Pero digamos que creo que es Waterhouse, no me acuerdo cuál es, pero que sea exactamente igual sobre 11.000 votos ya es una... Estadísticamente es poco común, digamos, ¿no? Y bueno, es una buena. Creo que pasa algo que
no se sabe, y tampoco lo dicen, porque no quieren que haya un magic number que circule, pero no se sabe cuánta gente vota en los cortos. Claro. O sea, primero la gente está obligada a verlos ahora, y incluso si en la última etapa uno puede poner que los vio en algún otro lado, por más que no los vio en la plataforma, mucha gente que no vio los cortos no vota, con lo cual hay menos votantes que para las otras películas que sí tienen una... Eso explicaría un poco esa coincidencia total. Impresionante. Exactamente. Impresionante. Y también te da la bienvenida a Juan Pablo Chinelli, que está integrado aquí en la mesa. ¿Cómo está, Violeta? Felicitaciones primero. Y a mí lo que me gustaría saber es cómo llegás vos a formar parte de la producción de este corto, siendo una productora argentina, si es que vos trabajás en una productora francesa o fuiste coproductora a partir de tu propia productora acá en Argentina. ¿Cómo es que vos llegás a integrar este grupo de productores de esta película que finalmente termina ganando el Oscar? O sea, básicamente yo nunca trabajé en Argentina, lamentablemente. Ahora trabajo con una producción argentina, pero en coproducción. Yo monté mi empresa acá, o sea, con una socia, Valentina Merli, que es italiana. Yo venía del mundo del arte y hace 15 años laburaba en el mundo del arte, y cuando monté la productora tenía ganas justamente de trabajar con artistas visuales que quieran... Tenía ganas de trabajar en cine por 1000 razones, pero también tenía ganas de, si tenía que identificar una línea más editorial para distinguirme, porque hay productoras, hay millones, pero también para tener más relación con lo que venía haciendo y con el medio que venía, con los artistas que conocía, etcétera. Tenía ganas de llevar a ciertos artistas visuales contemporáneos que hacen video, que hacen películas, más algo más narrativo. Entonces yo empiezo la productora, la lanzo un poco antes del COVID, y cuando se lanza el COVID tenía bastantes proyectos, pero se frena todo. Entonces yo voy a buscar, me asocio con unos mecenas conocidos acá del arte, que es las Galerías Lafayette, que tienen como una historia de mecenato dentro del arte contemporáneo, pero no tenían dentro del cine, y empezamos a producir películas muy cortas, que de hecho están todas online, mucho con artistas también, no solo, había algunos directores que no eran específicamente artistas, pero empezamos a producir durante los tiempos de que el lugar estaba cerrado, y después seguimos esa serie transformándola, porque la queríamos seguir, a filmando de noche. Entonces la película parte de una invitación mía a Alexandre y Nathalie. Alexandre es un artista contemporáneo que yo sigo hace mucho, que toda su obra, yo sabía que él tenía ganas de hacer cine, de hecho me había contactado para otro proyecto y juntos habíamos decidido que no era el buen proyecto porque no había suficientemente ni tiempo ni espacio para hacer el proyecto ambicioso que él me presentaba. Y él está casado con Nathalie Mustiata, que es curadora y escritora, y juntos estaban empezando a escribir muchos guiones. Resulta que yo tengo este espacio de disposición, que son las Galerías Lafayette, que es más que nada el aporte en general dentro de los proyectos. Hay un aporte económico que no es lo más significativo es el aporte del lugar y el aporte de la seguridad y un montón de cosas que van junto a estas locaciones. Y este lugar que todavía no habíamos hecho ninguna de las películas dentro de las Galerías Lafayette, que es en los Champs-Élysées, que es el antiguo Virgin Megastore, que es un lugar icónico en París, pero arquitecturalmente también. Entonces la propuesta fue, ¿qué les inspira a este lugar? Entonces básicamente todo surgió de esa propuesta. Enseguida Alexandre, que tiene todo un universo muy fuerte, que él también hizo una ópera, o sea, siempre tiene cada exposición y cada obra que hace hay una narrativa muy fuerte, muy referenciada, como muy muy fuerte, y muy cinéfila también en todo su trabajo. Enseguida fue el primero de toda esta serie en el cual me dijo, ok, si vamos a trabajar dentro de un lugar que está ligado al consumo tan fuertemente, yo quiero trabajar con ese tema. Y enseguida inconscientemente tuvo esa idea de las cachetadas, y todo partió de ese encuentro y de esa idea, básicamente. Y después, entonces mi productora
o sea, traemos el proyecto y después la ambición del proyecto hizo que se termine siendo una coproducción también con ellos mismos en Estados Unidos. Pero estamos en origen del proyecto y este proyecto está producido mayoritariamente por Te hago una última muy cortita. ¿En Argentina se puede ver el corto en algún lado? Sí. Sí. YouTube. O sea, como New Yorker lo compra los derechos mundiales, exceptando todos los países que lo habíamos vendido, y entonces se llama el Screening Room de New Yorker, está online y está en YouTube. Perfecto. Excelente para que todo el mundo vea. Sí, yo lo vi ahí. Que aparte, digo, Violeta, te convertiste en la persona más famosa de la Argentina. Durante una semana todo el mundo habló de tu presencia en los Oscars, del premio. Digo, para todos sos un emblema nacional, que ganaste el Oscar, digo, es así. Y sobre todo, el agradecimiento también a Alexandre que mencionó los países y nos mencionó implícitamente cuando mencionó tu procedencia, y fue un motivo de alegría muy grande escuchar el nombre de Argentina en la noche de los Oscars. Así que de hecho se había anunciado varias veces antes el nombre de Argentina. Uh-huh. No sé si escucharon, en un momento el presentador empezó a decir, bueno, nos están escuchando de Argentina, y ahora todo mi grupo empezamos a gritar, ¡Ué! Ah, eran ustedes, sí, está muy bien, ahora sabemos quiénes eran, claro. Sí, es muy bueno ese paso de comedia que hizo O'Brien con justamente el tema del español tan inserto y la comunidad hispanohablante que en Los Ángeles es preponderante. Violeta, no te entretenemos más porque sabemos que es tardísimo en París. Te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación con Radio Cultura y la posibilidad de compartir con semejante mesa el premio a la Argentina y el Oscar que has ganado, y realmente es un lujo por nosotros. Brindamos con un Malbec por ti, y te vamos a estar esperando cuando vengas a Argentina, por supuesto, para brindar en vivo y en directo con un Malbec y empanadas. Así que muy, muy agradecidos de tu tiempo y muchas felicitaciones otra vez. Realmente ha sido una alegría muy grande tu presencia en la noche y sobre todo el Oscar que nos das un poquitito de ese Oscar para casa. Bueno, me gustaría mucho que este Oscar haga que la peli sea vista en Argentina, porque me parece que tiene muchos mensajes importantes. Absolutamente, así es. Y los contextos además magnifican a veces esos mensajes, así que bien vale ver el corto. Y si hay un solo argentino que votó por la peli, ya me hizo ganar. Muchas gracias, Violeta. Muy buenas noches. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Suerte. Violeta Kramer, ganadora del premio Oscar de la Academia como productora de Dos personas intercambiando saliva, coproducción franco-estadounidense, pero con presencia argentina, que es Violeta Kramer. Hacemos una pausa y volvemos aquí al piso de Cultura en Imagen. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. ¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento.
Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. L'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. This melody you will hear follows me everywhere I go. It taunts me and it is driving me crazy, padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Bueno, y era un homenaje a Francia, a Violeta Kramer en
París, a la canción francesa, todo lo que el cine francés nos ha dado, y la posibilidad internamente de comer empanadas. Pero lo importante es que estábamos compartiendo la inolvidable voz de Edith Piaf con estos dos grandes clásicos de la historia de la música y además propio de la historia del cine, porque han integrado innumerable cantidad de bandas de sonido, y ni que hablar de los biopic que se han construido con mayor o menor fortuna en derredor de la figura del Gorrión de París, que estuvo en la Argentina para nada hace muchísimos años. Sí. Realmente impresionante, ¿no? Que había un famoso local que la había visto. Enrique Pinti, que me contaba la impresión que le dio, porque ella era chiquitita, pero llenaba el escenario del ópera. Claro, en el ópera, miren ustedes, Edith Piaf. Y no vamos a llenar nunca el ópera, pero creo que tenemos una consolidada audiencia que nos permite ir adentrándonos en lo que significan los premios Oscar que transcurrieron el pasado domingo. Nosotros habitualmente hacemos la trivia de los Oscar, pero esta vez preferimos hacer un análisis más reposado de lo que cada uno vivió en el post-Oscar. Una ceremonia que yo me permito, y hago la introducción a la mesa, en comparación fílmica con respecto a la edición anterior, a la edición 2025, muy superior en cuanto a la calidad de las películas nominadas. Porque bueno, creo que había películas de mayor valía en promedio que lo que fue la temporada pasada de premios. No sé cómo lo ve la mesa y cuánto o no coinciden con lo que ha significado la premiación. No sé quién empezamos, Juan Pablo, si quieres empezar, o Freddy. Mirá, a mí la selección que hubo este año no me pareció muy sólida. Me pareció que había películas que eran muy buenas y otras que están ahí simplemente, me parece que más por cuestiones comerciales que por cuestiones artísticas, como en particular Fórmula 1, que no entiendo de ninguna manera cómo esa película pudo llegar a integrarse a una terna de mejor Oscars. película, ¿no? Mejor película, claro. increíble. Sí, me parece realmente una. Pero el año pasado, si no me equivoco, también había estado, o el anterior también había estado Top Gun, que es el mismo tipo de cine, el mismo tipo de película, el mismo director incluso. Sí. Así que son estos mínimos detalles que se permite ahora a la Academia a partir del momento en que decidió ampliar la categoría de 5 hasta 10 películas nominadas, que me parece que era justamente para eso, para poder meter y celebrar películas que de otra forma no podrían ser celebradas en el marco de la entrega de un premio. Claro. Películas que el público reconoce más instantáneamente, el público masivo, digamos, ¿no? Exactamente. Va para eso un poco, porque también está el tema de la caída en picada de lo que significan los índices de audiencia del premio. Es que me parece que es eso, me parece que son películas que están puestas ahí más como una forma de revalidar la potencia que todavía puede tener el cine con películas con este tipo de blockbusters en el espejo de la competencia con las compañías de stream, que por valores artísticos. Claro. Yo con todo me sigo prefiriendo, digamos, pensar en una batalla tras otra antes que Emilia Pérez, y pensar quizá en Pecadores más que en Cónclave, valga la redundancia del título, pero hay una parte muy saludable que es valor sentimental con tanta presencia, el agente secreto, ¿no? Digamos que finalmente se fue con las manos vacías, pero creo que pocas veces ha habido una película sudamericana tan nominada en los premios. Creo que es la primera vez que hay una película sudamericana que tiene 5 nominaciones a los premios Oscar. No recuerdo otro caso tan preponderante. Ciudad de Dios, pero había tenido también pero había estado nominada en mejor película extranjera en ese momento, claro. Fernanda Montenegro. De eso seguro me acuerdo, pero no sé si Ciudad de Dios no llega a estar entre las mejores de la terna más importante. Exacto. No era la costumbre entonces. Además. Es interesante cómo se ha ampliado esto del Oscar, porque vos ves montones de artistas y técnicos de distinta procedencia. La propia ganadora de premio a mejor actriz es irlandesa, etcétera, que antes
daban una concesión nada más, la mejor extranjera, la mejor hablada en lengua extranjera. Y punto. Sí, que era muy difícil aparte. Yo me acuerdo del caso de Mi pie izquierdo, por ejemplo, que había sido una de las pocas películas que había tenido con Daniel Day-Lewis. También era Brenda Blackpink, no me acuerdo quién, la intérprete femenina, que también había tenido una presencia muy importante en la película de Sheridan, y era una excepción total, ¿no? Yo creo que eso también se debe un poco a lo que ya hemos charlado en este programa, y lo mencionaste vos también, el tema de que la calidad de las películas norteamericanas, mencionaste a Fórmula 1, que está bien hecha, pero entonces claro, ahí aparece justamente el lugar por donde entran películas como la de Brasil, evidentemente, o Valor Sentimental, que para mí es una de las mejores películas del año pasado. O sea, creo que es un poco eso, el que abre el espacio para que entren películas. Yo ahí no coincido totalmente. A mí me pareció que es buena este año la selección de películas. Desde ya, mi simpatía mayor era por Paul Thomas Anderson y su película y su dirección. Y yo creo que Pecadores, que la volví a ver en un avión, cuando viajaba justamente al Festival de Berlín, la volví a ver, está bien, en un avión no la puedes jugar, pero ya la había visto hace un año, porque fue en marzo del año pasado que llegó la película. Me parece que 16 nominaciones para esa película me pareció excesivo, y justamente lo que pasó en este Oscar es que solamente se quedó con 4 Oscars sobre 16, un 25%, mientras que la de Thomas Anderson sobre 13 se queda con 6. O sea, la ganadora fue la película una batalla tras otra, y celebro, en mi caso por lo menos, parece estupendo. Mucho más méritos artísticos, ¿no? Sí, que Pecadores, que no es una mala película, pero No. es una película más de género. Fíjate el casting lo gana justamente una batalla de otra, porque es una cantidad de actores. Me sorprendió de todos modos, honestamente, a mí que ganara Sean Penn. Yo ahí sí tenía más esperanza que fuera Moura, que ganara, ¿viste? Y bueno, no, pero este es actor de reparto, perdón, me equivoqué. No, ahí estaba Benicio del Toro como competencia. Pero bueno, Sí. Sean Penn está bien en la película, pero... Bueno, Sean Penn, el otro día tuve una charla al respecto, porque había alguien que decía cómo podía Sean Penn, que le restaba méritos al trabajo de Sean Penn en comparación del trabajo mucho más realista de Stellan Skarsgård en Valor Sentimental. Sí. Pero ahí me parece que también hay que hacer una cierta defensa de la sobreactuación para algunos personajes y en algunas películas. Porque no es lo mismo, digamos, no se puede interpretar cualquier personaje de la misma forma. Digamos, ese personaje no era para interpretarlo de forma realista. No. Y Sean Penn hace, que no es uno de mis actores favoritos, pero en esta película, con ese personaje, me parece que hace un gran trabajo. No, yo te decía, yo creo que está bien el premio, pero yo no me lo esperaba, porque te decían, ya ganó 2 Oscars, qué sé yo, bueno, pero no me lo esperaba, y fue una sorpresa para mí. Yo realmente no creí que ganaba él. Sí, fue una sorpresa totalmente. Fue una Aparte sorpresa. estaba viajando a Ucrania, Sean Penn, con lo cual Ni apareció, claro. Ni le importaba el tema del Ni le Oscar, importaba, nada. ¿no? Llevó un Oscar para que Zelensky lo fundiera y hiciera balas, dijo, si hacía falta, le regaló un Oscar a Zelensky. Sí, en cambio rescato, y ahí había bastante unanimidad, es lo de Buckley, Jessie Buckley. Ahí sí, realmente la actuación en Hamlet, ella estuvo en Toronto casualmente, y sí, tuve oportunidad hasta de charlar con ella y todo, y estaba la directora también, Chloe Zhao, y bueno, la verdad que la actuación de ella es estupenda. Realmente, ahí era casi cantado. Sí, que sí. iba a ganar, ¿no es cierto? Jessie Buckley me parece que es una de las apariciones más importantes que hay en la actuación femenina en el cine internacional en los últimos 10 años. Yo la vi por primera vez en una película llamada Wild Rose. Ella hacía una cantante extraordinaria. Sí, extraordinaria. Ahí, claro, yo también la descubrí ahí hace mucho, ya, de la cuarta, quinta película, fantástica. ¿Cuál? Repita, Wild porque después la gente... Wild Rose. Ella hace Coincido con él. una chica de pueblo irlandesa que quiere triunfar como cantante de música country norteamericana, estadounidense. Bien. Muy bien que la rescates en esa película. Muy hermoso. Es que me parece que yo como igual que acabas de decir vos, fue un descubrimiento verla en esa película. Sí, en esa película, sí. Y a medida que han ido pasando sus participaciones en otras películas, yo confirmo que es una actriz extraordinaria. Y fue un lindo final casi para la ceremonia del Oscar, porque ella cargó de emoción, de un modo muy sincero y muy profundo y grato ese momento.
Bueno, Amy Madigan fue otra cosa. Bueno, pero era candidata también. Pero te cuento una cosa muy divertida. Hace 50 años justos, yo viajé a un congreso petroquímico en la ciudad de Killarney, 1800 habitantes. Ahí nació ella. En el oeste, te juro, en el oeste de Irlanda. Y había un solo hotel. Y es lindo ahí nació. por lo menos. Y yo hace 50 años, era pueblito. 2000 habitantes no llegaba. ¿Viste? Se hizo un congreso químico, chiquito, pero era un congreso, una empresa, y ahí estaba Killarney, condado de Kerry, al oeste, ¿no? Del lado de Dublín, del otro lado. Y cuéntenos un poco, porque la audiencia quiere saber qué les pareció el global de la transmisión televisiva, porque siempre es el gran debate de qué pasa con los conductores, qué pasa con la ceremonia, si la ceremonia se puede seguir o no. Yo creo que en particular esta entrega lo que dejó son grandes momentos para ser replicados en redes, pero no sé si el global la acompañó. Pero hubo grandes momentos para ser replicados en redes, que de hecho es lo que terminó sucediendo. Yo no sé si O'Brien es el mejor conductor de los Oscars, por empezar, pero creo que tuvo sus momentos el Oscar, pero no sé si como transmisión global, ¿cómo lo vieron? Como momentos, por ejemplo, lo de Carpagua, la directora de fotografía, haciendo para todo el mundo, o el negocio de los coreanos haciendo sacudir con una cosa luminosa a toda la sala. Pero es cierto, de hace rato, que aburren esos monólogos iniciales. Mientras tanto uno va cambiando a ver si empezó el partido en el otro canal y todo eso. ¿Qué es lo que hacíamos? Y al mismo tiempo falta, de hace unos años, algo que era muy emocionante, que es la entrega del premio a la trayectoria. Eso se dejó. Pero hubo igual, ¿no? Otro día. Hubo uno. El premio a la trayectoria que lo entrega a gobernadores de la academia fue en noviembre para Tom Cruise. Y si hubiera sido en la sala, un gran momento. Hubiera sido un hermoso momento, como lo fue cuando le entregaron a Sidney Poitier, como lo fue cuando entregaron a Blake Edwards, que entró en una silla de ruedas a motor haciéndose el loco. Era una maravilla eso, era el gran momento. No digo para los técnicos que eso, científicos y técnicos, es una premiación muy larga que se hace meses después. Pero ese momento del gran premio a la trayectoria se borró y ni siquiera pasaron, como en otras ocasiones, un fragmentito de lo que fue el acto. Sí. Se pierde la emoción. Bueno, también fue muy criticado el In Memoriam, ¿no? Bueno, no apareció Brigitte Bardot. Realmente, dejá de lado ella como personalidad después, pero Brigitte Bardot no puede dejar, y mismo Alterio, ¿viste? No apareció. Alain Delon no había estado el año anterior. Bueno, pero ahí hay algo, no sé por qué, cómo se olvidan de Brigitte Bardot, porque es un símbolo de la década del 60, qué sé yo, un poco antes incluso. Sí, digo, aparte debe haber una persona encargada específicamente de estar atenta a quiénes son las figuras que hay que despedir en cada año. Sí, fue una omisión muy grande. Y después en la... Insalvable. ¿Cómo es que se llama? En la academia tenés toda la lista. Pero también una lista con una torpeza, porque aparece la foto de un montón, orden alfabético, ahí está Alterio, etc. Pero no te dice nada, no te agrega un mísero epígrafe. Héctor Alterio, punto. Hubieran dicho las ocasiones en que participó él en películas donde que concursaron al Oscar. Claro. Lo que pasa es que parece mucha gente norteamericana que nosotros no conocemos, muchos técnicos, pues, y está bien, se hace en Los Ángeles. Sí, pues es la academia, ¿no? Es la academia, está bien. Son sus premios, ¿no? Pero es verdad que Alterio, a ver, por lo pronto, si la memoria no me falla, la historia, La Tregua, primera película argentina nominada al Oscar, está en La Tregua. Camila, segunda película nominada al Oscar, oficial. Está en Camila. La historia oficial, ganadora del Oscar, es protagonista de como es el hijo de la novia. El hijo de la novia. Es muy fuerte. Claro. Son la verdad varios olvidos, pero lo de Brigitte Bardot es increíble porque es un ícono mundial, un símbolo absoluto del cine, el cine francés también, ¿no? ¿Por qué no estaba? No sé, es cuestión ideológica, no tengo idea. Y hacen una cosa cada vez más grande para recordar a fulano y mengano. Y dejan en el olvido un montón. Ahora, además duró casi 4 horas, otra cuestión, ¿no?
Fue muy largo. Siempre se hace muy largo. Sí. Este año me parece que fue más largo que el anterior. Lo de los In Memoriam, si hubiese estado Guillermo Álamo, no les pasaba. Guillermo Álamo, quiero hacer un recuerdo a Guillermo Álamo. Recuerdo a Guillermo, Vaya recuerdo a Guillermo, que fue él era cronista de ley con respecto a las listas y a los recordatorios. No se lo hubiese pasado nunca, y menos Brigitte Bardot. Sí, claro. Por favor. Sí. Y quiero saber el análisis personal de ustedes, si han coincidido o no con la trivia de los premios. Siempre pasa que uno dice, bueno, va a ganar esta, pero me gustaría que gane esta, por un lado. Y por otro lado, lo que impone la realidad. En ese índice de el multipick choice, ¿han tenido qué grado de acierto y error consciente e inconsciente? Tuve bastante, 77%, no me quejo. 18,5, porque el medio es ese cortometraje que estaba empatado con el otro. Pero algunas cuestiones me superan. Por ejemplo, el mejor documental. Yo pensaba que iba a ganar esa película norteamericana que se llama, ¿cómo se llama la película? La vecina perfecta, que es algo así, un personaje muy antipático, racista, y al final esa película no ganó otra, Mr. Nobody Against Putin, que no la vi, ¿viste? Pero muy interesante. La viste. Pero es difícil acertar, porque uno no ve los documentales, los ve después, claro. Quizá alguno. Entonces, es más difícil acceder a ese material. Es más difícil acceder, sí. Cortos documentales y extranjeras siempre es un... Sí, es como una figurita más difícil. Sí, más difícil. Y son muy ricos. Sí, pero... El corto documental de las habitaciones vacías, los chicos que han muerto en tiroteos, y queda la habitación ahí como un santuario en la casa. All the Empty Rooms, correcto. ¿Qué tema? Sí. Hay algunas que ahora, en Netflix se pueden ver, digamos, gran de participación de Netflix. Incluso el capo de Netflix estaba por primera vez en el... Sí, eso la verdad que abrió un poquito la posibilidad de ver particularmente este material, pero hay un material que es soft mainstream que no llega nunca a estar en vidriera y uno lo ve pasar. ¿Usted cómo lo vio? Respecto a los aciertos o no aciertos, yo coincido con algo que comentaba Freddy fuera del aire, que es que fue una entrega bastante predecible. Yo no comparto, tenía otras favoritas que me hubiera gustado que ganaran, en particular yo prefería el agente secreto. Maura, ¿no? Por lo menos en película internacional, me hubiera gustado más que ganar el agente secreto. Pero sí, fue como muy, muy predecible. Sobre todo en las categorías principales estaba como muy cantado todo. Y las técnicas también, fíjate Frankenstein, sobre 4 o 5 nominaciones, las técnicas las ganó todas, el diseño de producción, diseño de vestuario. Sí. Avatar, la única que ganó era la más previsible. Sí, pero es un gran trabajo el que tiene. Sí, no. Frankenstein es increíble. En Fórmula 1 ganó en sonido como corresponde. Sí. Exactamente, sí. No me acuerdo si Grand Prix en su momento llegó a estar entre las 5, pero fue... Sospecho que no, para nada, porque en esa época lo que comentábamos prácticamente eran todas películas norteamericanas. Ahí realmente Grand Prix era norteamericano. Sí, el director sí, pero era una coproducción. Bueno, sí, puede ser, pero no sé si ganó Grand Prix. Ganó en montaje y sonido, que me acuerde. Y la música de Maurice Jarre, que después se usó acá en un programa radial dedicado al automovilismo. Y sí, claro, por supuesto. Bueno, y entonces Paraná, ¿y tu balance de los Oscar cuál es? A mí Anderson no me gusta desde que vi cómo degradó una novela de Upton Sinclair, convirtiéndola en Petróleo Sangriento. Como no leí la novela de ficción, no sé si la degradó o no, pero es una película de mucho peso en Norteamérica, por todo lo que puso, que corresponde a las barbaridades de la era Trump. Sí, el contexto la llevó muchísimo. Y que la filmó antes, como proféticamente. Filmó antes esas barbaridades. Es una película de actualidad para ellos y de buen peso y atracción para todo el mundo, aunque un poquito larga.
Ahora, la película Petróleo Sangriento, la de Upton Sinclair, yo había leído el libro antes, a mí me parece una película muy lograda, al revés. Tiene un mensaje muy progresista, yo diría, el libro y es difícil llevarlas al cine, ¿no? Pero tuvo otras cosas interesantes. Bueno, el hilo invisible, ¿cómo se llamaba la película? El hilo fantasma. El hilo fantasma. Está bien, sí. Muy buena Mismo película. la otra de la chica en patines. No, por eso, está bien. Es uno de los pocos, a ver, sí. Si uno va a la nómina de directores, autores hoy desde los Estados Unidos, es uno de los pocos nombres que renovaron un poquito el Y sí, está él, está Todd Haynes, está Linklater. Exacto. Sí, Linklater también, sí. Bueno, Linklater, ahí estaba la nominación en Blue Moon. Blue Moon, extraordinario el muy trabajo. Muy buena esa película. Y el actor, bueno, extraordinario el trabajo de Ethan Hawke en Blue Moon. Sí, pero bueno, tenía mucha competencia, sí. ¿no? Sí, extraordinario. Pero tenía un trabajo de Ethan Hawke en Blue Moon, pero también me lleva a una pregunta que es: ¿en dónde quedó Nouvelle Vague en toda esta historia? Que fue la gran favorita de los César. ¿Dónde quedó? Unos días antes, Buena y acá pregunta. ¿Dónde está? no existió directamente. No es una existió. gran película. No coincido. A mí me pareció una película muy interesante, ¿no? Como para estar en los Oscars. Una cosa también que tengo que rastrear. Anderson mencionó 1975 como una gran fecha en la historia del cine norteamericano. Yo me acuerdo de 1975, marcó la tregua Tarde de Perros. ¿Tiburón de qué año es? 76. Tiburón. Está Tiburón. Para mí está Tiburón. Sí, está Tiburón. Era Tiburón, Tarde de Perros. MASH creo que estaba. No, era una época muy fuerte del cine americano. Me parece que estaba MASH. Estaba muy fuerte, sí. Estoy casi seguro que estaba MASH, Tarde de Perros. Y no sé si no estaría La Conversación o algo de eso. Fuerte, sí. Era un año de la industria. Precioso. Un año del cine, ¿no? Indudable, que también, porque tener desde del lado extranjero a Marcor o a Lancôme Lucien eran títulos que tenían una relevancia mundial muy importante. Y que se han sostenido a lo largo del tiempo. Además, son todos clásicos. Claro. Son todos clásicos. Acá te confirmo, Paraná, que Grand Prix ganó 3 Oscars. Uno de ellos era el de mejor sonido, igual que Fórmula 1. Mejor edición y mejor efectos sonoros. Y llegó a estar nominada como película, no figura. Esa No, es otra figuran cosa. solo estos 3. Los 3 que estaban, Los ganadores. Esa es otra cosa. Se sacó el premio a efectos sonoros y se puso el de casting. Una novedad. Sí, el de casting es muy, no sé, mucho no me convence, pero está bien, es una forma de reconocer a trabajadores del cine, de la industria del cine, está bien, ¿no? Pero es raro ese premio, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá tengo los nominados que eran de la 48ª edición de los premios Oscar, celebrada a las mejores películas de 1975, bien. 29 de marzo de 1976. Sí. Claro, bueno, sí, es una lista que es impresionante, ¿no? Seguramente. Sí, Atrapado sin salida. Esa es la que ganó. Que ganó prácticamente todo. Sí. Después estaba, estaba Atrapado sin salida, estaba que ganó, Atrapado sin salida se convirtió en la segunda película en la historia de los Oscars que ganó las 5 principales categorías: mejor película, director, actor, actriz y mejor guión. Claro, los 5. Claro. Sí. Y volvería a pasar recién 16 años después con El silencio de los inocentes. Ese año había ganado George Burns con sus 80 años por entonces, como el actor más longevo también. Récord que se mantuvo hasta que Jessica Tandy ganaría el premio a mejor actriz. Y sé que sería superados por Christopher Plummer, que ganó con 82 años el premio más longevo. Tiburón fue la segunda película de terror en lograr la nominación al Oscar como mejor película desde El Exorcista, que también estaba en este año, ¿no? El Tiburón. Realmente es una lista increíble. Acá está, es mejor película: Atrapado sin salida, Barry Lyndon, Nashville, Tarde de Perros y Tiburón. Esas fueron las 5 nominadas como mejor película, 5 clásicos enormes. Claro. Por eso, es otra época del cine americano. Hoy cuesta encontrarlo las películas. Sí, totalmente. Bueno, no tenemos muchísimo más tiempo, pero quería una reflexión final de cada uno de ustedes con lo que quieran agregar con respecto al Oscar, al futuro del cine, al futuro del Oscar mismo, que ya dentro
de poquito se va a celebrar su centenario. Sí, quedan 2 años. Increíble. Ojalá mejoren la ceremonia. Sí. Pero ese asunto de que va bajando en cantidad de televidentes, yo sospecho que deben verlo por otro lado. Hoy es factible ver fuera de la televisión muchas cosas. Y eso no sé cómo se cuenta. Sí, pero igual ¿no te parece que está pasando un poco que está... a nosotros es diferente porque vemos mucho cine, normalmente es lógico, ¿no? Yo creo que baja el interés. Hay mucha gente que dice, estuvo loja, no me digas, ¿qué pasó? O sea que ha bajado mucho de las por estadísticas. eso es que ponen las comerciales como Fórmula 1 dentro del lote. Claro. Bueno, en ese 1975 las películas nominadas para mejor película de habla no inglesa, como se decía entonces, fueron Dersu Sala, de Akira Kurosawa, Actas de Marusia, de Miguel Litín, que fue representante por México. Después tenemos Perfume de Mujer, la versión original, por supuesto, de Dino Risi por Italia, y La Tierra Prometida, Andrzej Wajda, de Polonia, y se suma Burdel 8, de Ken Kumai, por Japón. Esas fueron las Dersu nominadas. Sala le ha regalado, ¿no? Ganó Dersu Sala. Sí, fantástica, fantástica. Sí. Pero Mirá, también, una película clásicos. Menciono una película que la tuve oportunidad de verla, dura 3 horas, muy buena, y recomendable, que se llama Kokujo, japonesa, muy interesante, muy buena película, sí. Es decir, el teatro kabuki. Dura 3 horas, no te aburre, no te mantiene en un interés total, ¿no? Y estuvo una nominación como maquillaje y, bueno, justamente maquillaje porque es uno el fuerte, vale la pena. Kokujo, si algún día la dan en alguna plataforma, no sé, viste, yo la vi en su momento afuera la película. Muy bueno. Muy buena. A mí lo que más me llamó la atención es el lugar que terminó ocupando Marty Supreme como perdedora absoluta sin ni un premio de los 9 que tenía nominados. Y creo que sí, digo, esto uno puede hacer esta retrospectiva de mirar las nominaciones de décadas anteriores y sentir que hay algo que se fue perdiendo. Que se está perdiendo y tiene que ver, me parece, con la forma en que la producción del cine estadounidense está concentrándose en películas que priorizan la cuestión espectacular por sobre la cuestión narrativa y artística. Secuelas, precuelas y no cuántas secuelas. Otro ejemplo. Sí, totalmente. Hay como una... A ver, un homenajeado de este año, yo no sé si tendría lugar este año, Rob Reiner, un director que eran directores de industria, pero extraordinarios directores. Un Barry Levinson, yo no sé si tendría hoy asidero en el mundo de Hollywood. Claro. Que hizo películas extraordinarias también. Un Peter Weir, que venía de Australia, hizo películas memorables. Y eran directores de industria que le daban un proyecto y se permitían hacer una gran película, ¿no? Y creo que ese universo Hollywood lo perdió un poco, de esos directores autores que uno podía encontrar de nuevo. Mike Nichols, por ejemplo. Directores que no eran plenamente autorales, no eran un Fellini, no eran un Forman quizás, pero que eran directores que tomaban un producto y lo convertían en un producto de gran nivel. Sí, Ron Howard, una cantidad, digamos, y hoy los nombres, además uno ve películas nuevas y dice, ¿y este director quién es? Pues el nombre es nuevo, ¿viste? Pero no significa eso algo mejor necesariamente para mí. Y la última cortita, si nos despedimos, la conducción, ¿cómo la vieron? Extrañamos a Billy Crystal, rememoramos a Bob Hope, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo ven? Cualquiera de ellos, cualquiera de los dos, los compro. Sí. Billy Crystal apareció. Bob Hope era bien cortito. Este fulano de ahora se estira. Y los chistes a veces son locales. Acá suenan pavote. Eso te... Bien, ¿y acá cómo lo vieron? Sí, yo pienso más o menos lo mismo que para nada. Es otra de las cosas que se extraña, digamos, una conducción de calidad que realmente pudiera enganchar con el público que está del otro lado y no correr detrás del público, digamos. Me parece que esto vos mencionas a Billy Crystal, que es uno de los tipos que más veces repitió escenario presentando Oscar,
era un tipo que con una soltura y con una capacidad de conectar que no tienen ninguno de estos últimos presentadores que todos salidos de diferentes late nights en los Estados Unidos, como Jimmy Kimmel. Te motiva, ya va a estar Billy Crystal, ahí bueno, ya más vale la pena ver el Oscar, pero no, se perdió eso. Digo, son gente que no es del cine, por otra parte. Claro. Y eso me parece que de alguna manera se nota. Se nota. Sí, yo creo que Conan O'Brien le faltó esa versatilidad universal que tenían estos nombres, ¿no? Y es algo que está en danza hace muchos años, porque se intentó todo. Yo recuerdo un año que estuvo Anne Hathaway haciendo una conducción malísima de Oscar. Ella divina, pero le salió horrible. No me acuerdo si era con Franco, no me acuerdo quién era el partener. Pero que fue terrible. Steve Martin otro año estuvo también ensayando también una suerte de host de los Oscars. Steve Martin es simpático igual, ¿no? Una persona... Pero le faltaba esa carnadura que tenían estos grandes nombres. Billy Crystal fue el post-Bob Hope más grande que existió para los Oscars y era un personaje en sí mismo que uno creo que disfrutaba ver, ¿no? Coincido. Y creo que ese momento, en este año, en ese homenaje que hizo en los Oscars, fue una de las cosas más logradas también, su presencia. Sí, claro. Llenaban una escena que, en fin, es imposible de llenar hoy en día. Esperemos que haber llenado este año, este aire, digo. Este aire de este año en cultura, en imagen, hablando de los Oscars. Y si te interrumpí, pero querías decir algo más. No, nada, un simple aporte. Me parece que un tipo como Billy Crystal, como Bob Hope, eran tipos que sabían jugar con los límites. Las presentaciones de los Oscars están muy maquetadas, se nota en comparación, por ejemplo, con presentaciones de los Globos de Oro, que son mucho más libres, más zarpadas. Claro. Con más libertad para decir y para moverse los conductores, y en cambio en los Oscar hay como demasiados límites y estos tipos sabían jugar muy bien con esos límites y me da la impresión de que estos muchachos se mantienen, están demasiado atentos a quedarse adentro. Bueno, hubo un corset político también muy fuerte, hubo una tendencia a la corrección política bastante insospechada, nadie dijo demasiado, la película ganadora, nadie dijo nada, cuando el tema es absolutamente candente en los Estados Unidos. Paul Thomas Anderson metaforizó el drama que están viviendo en cuanto al legado para las hijas, pero bueno, era como muy soft en relación a todo lo que está pasando en el día a día. Javier Bardem fue el único que se atrevió a una proclama política, pero y que fue no ovacionado. Claro, pero no es del universo él estrictamente del Hollywood, ¿no? Pero realmente sorprendió mucho ese miedo o esa corrección política que existió en unos Oscars que muchas veces fueron escenarios de grandes proclamas. Recordemos Michael Moore y bueno, tantos casos a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, no tenemos más tiempo. Me disculpo ante todos ustedes porque la verdad la charla ha sido riquísima e interesantísima como para poder seguir mucho más, pero todo tiene un final y ya estamos pasadísimos de horario, así que gracias a Charlie Vázquez en operación técnica. Muchas gracias a esta mesa de notables con Juan Pablo Chinelli, muy agradecido por tu presencia este año aquí por primera vez. Espero que las empanadas hayan sido buenas, por lo menos para tenerte el año que viene. Lo importante es que fue buena la charla. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, Freddy Frelanda, muchas gracias otra vez. Juan Pablo, y Paraná, un gusto. Un honor. Y Paraná Centro, justamente, mencionado previamente, un honor tenerte nuevamente aquí y una alegría muy grande. El gusto es mío. Y el gusto es de todos nosotros de haber compartido esta mesa de los Oscars, además con la ganadora argentina de esta edición, Violeta Kramer. Y nos reencontramos el próximo domingo cuando le demos a las 22 horas nuevamente la bienvenida al cine con más cultura en imagen. Muy buen domingo, muy buena semana y por supuesto muy buen cine. Gracias y hasta dentro de 7 días. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.